La pluma temblaba en las manos curtidas de William Elwood, mientras los ojos negros, como carbón de Frank Turner, se clavaban en él a través de la mesa de cocina, débilmente iluminada. El contrato yacía entre ellos como una sentencia de muerte, su lenguaje formal apenas ocultando la repugnancia de lo que estaba a punto de suceder. Afuera, el viento de octubre aullaba a través de las ramas desnudas del viejo roble, como si la naturaleza misma protestara por este pacto impío. «¡Fírmalo!». La voz de Frank cortó el silencio como una hoja a través de la seda. Su imponente figura proyectaba sombras que parecían tragarse completamente la luz parpadeante de las velas. «O tus deudas serán lo menor de tus preocupaciones al amanecer». Los dedos callosos de William apretaron la pluma con más fuerza, la tinta sangrando sobre el pergamino, mientras su determinación se desmoronaba. Detrás de él, Grace permanecía inmóvil en el umbral, su figura de 18 años silueteada contra las brasas moribundas de la chimenea. Su rostro permanecía extrañamente sereno, esos ojos verdes penetrantes observando la escena desarrollarse con una intensidad que hizo que Frank se moviera incómodo en su silla. «50 monedas de oro», continuó Frank, deslizando una bolsa de cuero a través de la mesa de madera rugosa. Las monedas tintinearon juntas con un sonido que resonó como campanas de iglesia doblando por los muertos. «Más que suficiente para saldar tus deudas de juego y mantener a los lobos alejados de tu puerta por otro año». La ironía no se le escapó a William. Estaba invitando a un lobo mucho más peligroso a su hogar. Frank Turner no había hablado con otra alma en el pueblo durante 5 años, no desde que su segunda esposa había desaparecido misteriosamente durante una tormenta. Algunos decían que se había fugado con un comerciante viajero. Otros susurraban teorías más oscuras cuando pensaban que nadie estaba escuchando. Grace finalmente se movió, sus pies descalzos silenciosos contra las tablas del suelo que crujían mientras se acercaba a la mesa. El morral de cuero gastado en sus manos parecía palpitar con secretos, sus hebillas de latón capturando la luz de las velas como ojos depredadores. William miró a su hija, buscando en su rostro cualquier signo de miedo o protesta, pero solo encontró esa misma sonrisa inquietante que había frecuentado sus sueños durante semanas. «Hazlo, padre», susurró, su voz llevando un peso extraño que hizo que ambos hombres se congelaran. «Firma el contrato». Las palabras colgaron en el aire como humo de una pira funeraria. La mano de William se movió como si fuera guiada por alguna fuerza invisible, garabateando su nombre en la parte inferior del documento, con movimientos que se sentían desconectados de su propia voluntad. El hecho estaba consumado. Su única hija ahora pertenecía a Frank Turner, al menos en papel. El rostro curtido de Frank se agrietó en lo que podría haber sido una sonrisa mientras doblaba el contrato y se lo guardaba en el bolsillo del chaleco. Su mirada se detuvo en Grace con un hambre que revolvió el estómago de William, pero la muchacha no mostró signo alguno de incomodidad. Si acaso, su sonrisa se hizo más amplia, revelando dientes que parecían demasiado blancos a la luz de las velas. «El arreglo comienza esta noche», anunció Frank, levantándose de su silla con los movimientos deliberados de un depredador reclamando su territorio. «Viene conmigo ahora». Grace asintió una vez, un movimiento cortante que hablaba de finalidad. Se acercó a su padre y le dio un breve beso en la mejilla barbuda, sus labios fríos como la escarcha de una mañana de invierno. «Adiós, padre», murmuró contra su oído. «Recuerda, no tenías opción». Pero había algo en su tono, una corriente subyacente que William no podía identificar del todo. Sonaba casi como ¿gratitud? Frank extendió su mano masiva hacia Grace, pero ella pasó junto a él, sin reconocimiento, su morral apretado firmemente contra su pecho. «Puedo caminar sola», dijo simplemente, moviéndose hacia la puerta con una confianza que parecía llenar toda la habitación. Los dos hombres la siguieron afuera, al aire mordaz de octubre.
El carro de Frank esperaba en las sombras, sus ruedas de madera ya girando hacia un futuro incierto. Grace subió al asiento del banco sin ayuda, arreglando su sencillo vestido marrón con movimientos que sugerían que todo esto era parte de alguna actuación cuidadosamente coreografiada. Mientras el carro se ponía en marcha con una sacudida, William capturó un último vistazo del rostro de su hija a la luz de la luna. Esa sonrisa seguía ahí, pero ahora podía ver lo que yacía debajo. No miedo o resignación, sino algo mucho más peligroso. Grace Elwood parecía una mujer que acababa de ganar un juego que todos los demás aún estaban aprendiendo a jugar. El sonido de las ruedas en el empedrado se desvaneció en la distancia, dejando a William solo con el sabor de la traición amargo en su lengua y 50 monedas de oro que se sentían más pesadas que cadenas. Aún no lo sabía, pero acababa de convertirse en un participante involuntario en un plan que remodelaría su tranquilo pueblo para siempre. En la oscuridad, nadie notó el segundo conjunto de huellas que se alejaban de la granja de Frank Turner. Huellas que pertenecían a alguien que había estado observando y esperando este momento mucho más tiempo de lo que cualquiera podría haber imaginado. El grito de Margaret Elwood destrozó el silencio del amanecer como vidrio contra piedra, enviando a los gallos a cacarear en pánico y a los perros a ladrar frenéticamente por todo el pueblo. Sus manos temblorosas se aferraron al vestido de novia blanco que había pasado 3 meses cosiendo para la próxima boda de Grace con el hijo del herrero. Una boda que ahora nunca sucedería. La habitación permanecía vacía, sus escasos muebles burlándose de ella con su normalidad. Las pocas posesiones de Grace habían desaparecido durante la noche, dejando atrás solo el débil aroma de lavanda y el peso aplastante del abandono. Las piernas de Margaret cedieron bajo ella y se desplomó sobre la cama estrecha donde su hija había dormido durante 18 años. El vestido de novia ondulando a su alrededor como un sudario mortuorio. «William». Su voz atravesó la casa con la fuerza de un trueno, pero solo el silencio respondió. Se tambaleó por la pequeña cabaña, sus pies descalzos resbalando en los suelos de madera fría, gritando su nombre con desesperación creciente. La cocina mostraba signos de la reunión de la noche anterior. 2 vasos vacíos, cera de vela acumulada en la mesa, y el olor persistente del sudor del miedo que parecía haberse empapado en las paredes mismas. Afuera, el pueblo de Millbrook ya se agitaba a la vida, pero algo se sentía diferente sobre esta mañana en particular. Los rostros aparecieron en ventanas cubiertas de escarcha, mientras los gritos de Margaret resonaron por las calles estrechas, y las conversaciones susurradas comenzaron antes de que el sol hubiera salido completamente sobre el horizonte. La señora Henderson, la esposa del panadero, fue la primera en aventurarse afuera. Su delantal espolvoreado de harina ondeaba en la brisa matutina mientras se apresuraba por los adoquines, su rostro redondo contraído por la preocupación y la curiosidad en igual medida. «Margaret, querida, ¿qué pasa?». Las palabras se derramaron de los labios de Margaret en un torrente de angustia y confusión. Grace había desaparecido. William no estaba por ningún lado. El vestido de novia permanecía sin usar. Mientras cada detalle se derramaba, la expresión de la señora Henderson cambió de preocupación a shock a algo que se aproximaba al deleite escandalizado. Para cuando las campanas de la iglesia dieron las 7, la mitad del pueblo se había reunido en la pequeña plaza frente a la cabaña de los Elwood. Los susurros comenzaron lentamente, como las primeras gotas de una tormenta de verano, pero rápidamente se intensificaron en un diluvio de especulación y chismes. «Vi a William dirigiéndose hacia la granja de Turner anoche», ofreció Thomas el herrero, sus manos hollín gesticulando enfáticamente. Parecía que llevaba algo pesado, una bolsa de algún tipo. «¿Frank Turner?», jadeó la señora Weatherby, la costurera, «pero no ha hablado con nadie desde... bueno, desde que Mary desapareció».
El nombre colgó en el aire como humo del fuego de una bruja. Mary Turner había sido la segunda esposa de Frank, una criatura gentil que había durado apenas 2 años antes de desvanecerse durante una tormenta violenta. Su primera esposa, Sarah, había encontrado un destino similar, encontrada en el fondo del pozo del pueblo con una herida en la cabeza, que el alguacil había dictaminado como accidental. ¿No supones que...? Comenzó la señora Henderson, pero no pudo obligarse a terminar el pensamiento. El viejo Henrik, el historiador no oficial del pueblo y la fuente más confiable de chismes, se aclaró la garganta dramáticamente. A los 83 años, había presenciado suficientes escándalos para abastecer una biblioteca, pero este lo tenía genuinamente perplejo. Escuché que William ha estado apostando otra vez, anunció, su voz llevando el peso de la autoridad absoluta. Comerciantes viajeros pasaron el mes pasado, jugadores de cartas, todos ellos. Se dice que William perdió más de lo que podía permitirse pagar. La multitud murmuró con la satisfacción de las piezas del rompecabezas encajando en su lugar. Las deudas de juego explicarían todo. Un padre desesperado, una hija desaparecida, una transacción realizada bajo el manto de la oscuridad. Pero algo sobre la explicación se sentía incompleto, como una canción a la que le falta su verso final. Margaret había dejado de llorar y ahora permanecía perfectamente quieta en su umbral, su rostro pálido como la luna de invierno. Él no lo haría, susurró, pero incluso ella parecía dudar de sus propias palabras. William no vendería a su propia hija para pagar deudas de juego. No es esa clase de hombre. Los hombres se vuelven criaturas diferentes cuando la desesperación se apodera de ellos, observó el padre Mackenzie, el sacerdote del pueblo, su rostro curtido grave de preocupación. He visto almas buenas cometer actos impensables cuando son empujadas a sus límites. Pero Henrik estaba negando con la cabeza lentamente, sus ojos legañosos fijos en algún recuerdo distante. Hay más en esta historia, murmuró, más para sí mismo que para la multitud. Frank Turner no necesita dinero. Su granja ha sido rentable durante años. Y Grace... Se detuvo, pareciendo sopesar sus palabras cuidadosamente. Esa muchacha ha estado diferente estos últimos meses, más callada, observando todo con esos ojos agudos suyos. La observación envió una ondulación incómoda a través de los aldeanos reunidos. Grace Elwood había cambiado efectivamente durante el verano, transformándose de una muchacha alegre y habladora en alguien que parecía estar constantemente calculando, midiendo, planeando. Había pasado largas horas leyendo los diarios de su difunta abuela y haciendo preguntas peculiares sobre la historia del pueblo. «Alguien necesita ir a la granja de Turner», declaró Thomas, su pragmatismo de herrero cortando a través de la especulación. El alguacil Morrison debería ser notificado inmediatamente. Pero incluso mientras la multitud comenzaba a dispersarse, cada persona llevando fragmentos de la historia para esparcir por Millbrook como semillas en tierra fértil, ninguno de ellos podía deshacerse de la sensación de que se estaban perdiendo algo crucial. Las piezas del rompecabezas parecían encajar demasiado perfectamente, como si alguien las hubiera arreglado cuidadosamente para crear una imagen específica. En la luz creciente del día, Margaret Elwood se quedó sola en su umbral, abrazando el vestido de novia sin usar de su hija, y preguntándose si alguna vez había conocido verdaderamente a la muchacha que había compartido su hogar durante 18 años. En algún lugar en la distancia, las campanas de la iglesia continuaban su canción matutina, pero hoy sonaban menos como celebración y más como una advertencia de que el cambio había llegado a Millbrook, y nada volvería a ser igual. 3 meses antes, Grace Elwood había descubierto la carta escondida en la Biblia de su abuela, y todo lo que pensaba que sabía sobre la historia de su familia se desmoronó como hojas de otoño.
El pergamino amarillento, metido entre las páginas del Apocalipsis con ironía deliberada, contenía palabras que remodelarían su comprensión de la justicia, la venganza y la verdadera naturaleza del hombre que poseía la granja en el borde del pueblo. Mi querida Margaret, comenzaba la carta con la escritura cuidadosa de su abuela. Si estás leyendo esto, entonces me he ido, y Grace tiene la edad suficiente para conocer la verdad sobre lo que le pasó a tu hermana Elizabeth. Frank Turner es un asesino, y el alguacil lo sabe, pero el dinero tiene una manera de silenciar incluso las lenguas más justas. Grace había leído esas palabras 17 veces antes de que su significado completo penetrara su conciencia. Elizabeth, su tía Elizabeth, que supuestamente había muerto en un accidente de equitación cuando Grace tenía apenas 5 años. Elizabeth, cuyo nombre nunca se hablaba en su hogar, cuyo retrato había desaparecido misteriosamente de la repisa de la chimenea, cuya existencia misma había sido borrada de la conversación familiar. Elizabeth, que había sido la primera esposa de Frank Turner. La revelación había golpeado a Grace como un golpe físico, robándole el aliento y enviando temblores a través de sus manos mientras continuaba leyendo. La carta de su abuela reveló una conspiración de silencio que se extendía 15 años atrás, involucrando no solo a Frank Turner, sino al alguacil Morrison, al juez Whitmore y la mitad del consejo del pueblo. Elizabeth no había muerto en un accidente de equitación. Había sido asesinada por su esposo cuando amenazó con exponer su inestabilidad creciente y sus arrebatos violentos. Pero el encubrimiento había sido rápido y completo. Frank poseía la mitad de las tierras de cultivo que rodeaban Millbrook, y su influencia económica se extendía a todos los aspectos de la vida del pueblo. Cuando el cuerpo de Elizabeth fue encontrado en el fondo del viejo pozo, aparecieron testigos convenientes para jurar que la habían visto montando sola cerca del sendero traicionero. La herida en la cabeza que realmente la había matado fue atribuida a la caída, y Frank interpretó al viudo doliente con una convicción digna de un Oscar. La abuela de Grace había sospechado la verdad, pero carecía de evidencia, hasta que la segunda esposa de Frank, Mary, había venido a ella en terror apenas semanas antes de su propia desaparición misteriosa. Mary había descubierto la ropa de montar ensangrentada de Elizabeth escondida en el granero de Frank, junto con un diario detallando sus fantasías escalantes de violencia y control. Pero antes de que Mary pudiera presentar su evidencia a las autoridades fuera de Millbrook, ella también había desaparecido durante una tormenta convenientemente programada. La carta concluía con un relato detallado de la riqueza oculta de Frank, monedas de oro y documentos valiosos almacenados en un compartimento secreto bajo las tablas del piso de su cocina, acumulados a través de años de intimidación y supuesto robo de sus víctimas. Las palabras finales de su abuela se grabaron en la memoria de Grace. Elizabeth merece justicia, incluso si viene del más allá. Pero ten cuidado, mi querida niña. Frank Turner tiene amigos poderosos, y los inocentes rara vez sobreviven encuentros con monstruos. Durante 3 meses, Grace había llevado este conocimiento como un cáncer creciendo dentro de su pecho. Había observado a Frank Turner durante sus raras apariciones en el pueblo, estudiando sus movimientos y hábitos con la intensidad de un gato cazador. Había investigado la distribución de su granja, aprendido sus rutinas y, lo más importante, descubierto sus debilidades. Frank Turner era una criatura de ego y rutina. Se levantaba al amanecer, revisaba su ganado y pasaba sus noches bebiendo solo en su cocina mientras contaba su riqueza mala vida. También estaba desesperadamente solo, una condición que Grace pretendía explotar con precisión quirúrgica. El plan había tomado forma lentamente, como una fotografía desarrollándose en un cuarto oscuro. Grace necesitaba entrar en la casa de Frank, obtener acceso a su tesoro escondido y ejercer venganza por Elizabeth y Mary mientras cubría sus propias huellas.
pero no podía simplemente desaparecer como las víctimas anteriores de Frank. Demasiada gente se daría cuenta, haría preguntas, exigiría investigaciones que incluso la influencia de Frank no podría suprimir. Necesitaba una historia de cobertura, una razón para estar en la granja de Frank que pareciera lógica a los chismosos del pueblo mientras le daba la oportunidad perfecta para atacar. Y ahí fue cuando la inspiración la golpeó con la fuerza de una revelación divina. El problema de juego de William proporcionó el catalizador perfecto. Grace había alentado los juegos de cartas de su padre con los comerciantes viajeros, incluso proporcionándole dinero extra que aseguró que sus pérdidas fueran lo suficientemente sustanciales para crear desesperación genuina. Había plantado sugerencias sutiles sobre la riqueza de Frank Turner, mencionando conversaciones escuchadas sobre sus cosechas exitosas y fuentes misteriosas de ingresos. Cuando William finalmente se acercó a ella con su propuesta vergonzosa, venderla a Frank Turner para pagar sus deudas, Grace casi se había reído de alivio. Su padre le estaba ofreciendo exactamente lo que necesitaba: acceso legítimo a la casa de Frank, una razón plausible para estar allí y la cobertura perfecta para lo que planeaba hacer a continuación. La parte más difícil había sido mantener su compostura, fingir ser la hija obediente, aceptando su destino con gracia resignada. Por dentro, ardía de anticipación por el momento en que Frank Turner finalmente enfrentaría la justicia por sus crímenes. Había empacado la carta de su abuela en su morral de cuero junto con un pequeño cuchillo heredado de Elizabeth, una hoja que pronto probaría la sangre de un asesino. Pero el plan de Grace se extendía mucho más allá de la simple venganza. Pretendía tomar todo lo que Frank había robado a lo largo de los años y usarlo para construir una nueva vida, lejos del abrazo sofocante de Millbrook. El oro escondido bajo sus tablas del piso le compraría libertad, educación y el poder para asegurar que otras mujeres no sufrieran el destino de Elizabeth y Mary. Mientras la mano temblorosa de William firmaba el contrato que la entregaría a las garras de Frank Turner, Grace había sonreído con placer genuino. El pueblo recordaría esta noche como el momento en que William Elwood vendió a su hija a un monstruo. Nunca sospecharían que el verdadero monstruo estaba caminando voluntariamente hacia su propia trampa, cuidadosamente construida. Mañana, Frank Turner aprendería que algunas presas muerden de vuelta, y Grace Elwood finalmente reclamaría la justicia que su familia había sido negada durante demasiado tiempo. El viaje en carro a la granja de Frank Turner se extendió a través de la oscuridad como un viaje al mismo inframundo. Cada revolución de las ruedas de madera, llevando a Grace más lejos de su vida anterior y más cerca del ajuste de cuentas que había estado planeando durante 3 meses. Frank se sentó junto a ella en el banco del conductor, su imponente figura irradiando calor y amenaza en igual medida, mientras sus ojos ocasionalmente se dirigían hacia ella con un hambre que habría aterrorizado a cualquier muchacha ordinaria de 18 años. Pero Grace Elwood estaba lejos de ser ordinaria, y esta noche era quizás la persona más peligrosa en todo el condado. «Estás más callada de lo que esperaba», observó Frank mientras pasaban bajo las ramas esqueléticas del viejo roble que marcaba el límite de su propiedad. Su voz llevaba los bordes rugosos de un hombre no acostumbrado a la conversación, cada palabra aparentemente tallada en granito. La mayoría de las muchachas ya estarían llorando. Grace se volvió para estudiar su perfil a la luz de la luna, notando la red de cicatrices que se entrecruzaban en su mejilla izquierda y la manera en que sus nudillos llevaban la decoloración permanente de la violencia antigua. «No soy la mayoría de las muchachas», respondió simplemente, su voz estable como piedra de invierno. La risa de Frank era como grava siendo vertida en un cubo de madera. «No, supongo que no. Tu padre mencionó que eras inusual».
La palabra colgó entre ellos como humo del fuego de una bruja. Grace se preguntó exactamente qué le había contado su padre a Frank sobre ella. ¿Qué detalles había compartido para endulzar el arreglo? William probablemente pensó que la estaba protegiendo al enfatizar su naturaleza dócil y habilidades domésticas, nunca imaginando que en realidad estaba proporcionando a Frank un perfil psicológico que ayudaría al monstruo a planear su enfoque. La casa de la granja emergió de la oscuridad como un barco materializándose de la niebla. Sus paredes de madera curtidas y techo combado, hablando de décadas de negligencia y aislamiento. La luz parpadeaba en las ventanas de la cocina, proyectando sombras danzantes que parecían retorcerse con vida malévola. El ojo entrenado de Grace catalogó cada detalle. Los postes de cerca rotos que indicaban mantenimiento deficiente. El sendero crecido que sugería pocos visitantes. El posicionamiento estratégico de los edificios auxiliares que amortiguaría cualquier sonido de la casa principal. Frank guió el carro hasta detenerse cerca del porche delantero, sus movimientos deliberados y confiados. Este era su dominio, su reino de sombras donde había gobernado sin desafío durante años. Grace podía prácticamente sentir los fantasmas de Elizabeth y Mary observando desde la oscuridad, sus espíritus inquietos clamando por la justicia que les había sido negada durante tanto tiempo. «Bienvenida a tu nuevo hogar», anunció Frank, bajando del carro con gracia sorprendente para un hombre de su tamaño. Extendió su mano para ayudar a Grace a descender, pero ella ya se estaba moviendo, su morral de cuero apretado firmemente contra su pecho como armadura. El interior de la casa de la granja contaba la historia de un hombre que había renunciado completamente a la civilización. El polvo cubría cada superficie excepto por un sendero estrecho entre la cocina y lo que Grace asumió era el dormitorio de Frank. Botellas vacías cubrían los pisos y el aire llevaba el olor agrio de platos sin lavar y sueños diferidos. Pero bajo la decadencia superficial, Grace podía sentir algo más. El peso acumulado de secretos y violencia que parecía presionar contra las paredes como agua detrás de una presa. «No es mucho que ver», admitió Frank, su tono sugiriendo que le importaba poco su opinión. «Pero es lo suficientemente sólido y privado. Nadie me molesta aquí». Grace asintió pensativamente, sus ojos ya buscando signos del compartimento oculto que la carta de su abuela había descrito. Las tablas del piso de la cocina eran desiguales en lugares, y notó que Frank inconscientemente evitaba pisar una sección particular cerca de la estufa de hierro forjado. «Interesante. Te mostraré tu habitación», continuó Frank, moviéndose hacia una escalera estrecha que desaparecía en las profundidades oscuras superiores de la casa. «Estarás quedándote en la antigua habitación de Mary. Dejó algo de ropa que podría quedarte». La mención casual del nombre de su esposa anterior envió hielo a través de las venas de Grace, pero mantuvo su expresión compuesta. «¿Qué le pasó a Mary?», preguntó, inyectando justo la curiosidad inocente suficiente en su voz para parecer natural. El movimiento de Frank por las escaleras vaciló por solo un momento. Una vacilación tan breve que la mayoría de la gente la habría perdido completamente. Pero Grace la capturó, archivando la reacción con las docenas de otras observaciones que había hecho desde llegar a la granja. «Mary se fue», dijo Frank finalmente, su voz llevando una finalidad que desalentaba más preguntas. «Las mujeres hacen eso a veces. Se ponen inquietas, empiezan a querer cosas que no pueden tener». La habitación que le mostró era un santuario al abandono, sus escasos muebles cubiertos de polvo y negligencia. Una sola ventana daba a los campos de la granja, su vidrio tan sucio que la luz de la luna se filtraba como luz a través de agua fangosa. La colcha de la cama estaba descolorida pero limpia, sugiriendo que Frank había preparado para su llegada con al menos alguna consideración por la comodidad básica. «La ropa está en el armario», dijo Frank,
gesticulando hacia un gabinete de madera masivo que dominaba una pared. Mary era aproximadamente de tu talla. Ayúdate con lo que necesites. Grace abrió las puertas del armario e inmediatamente entendió por qué Frank había preservado las pertenencias de Mary tan cuidadosamente. La ropa era hermosa, telas finas y artesanía experta que hablaba de una mujer que una vez había conocido lujo y refinamiento. Pero más importante, eran exactamente el tipo de prendas que atraerían a un hombre con las obsesiones particulares de Frank. Control, posesión, la transformación de mujeres independientes en objetos decorativos. Son encantadores, dijo Grace, pasando sus dedos por un vestido de seda azul que probablemente costaba más de lo que la mayoría de los aldeanos ganaban en un mes. Mary tenía excelente gusto. Lo tenía, acordó Frank, y algo en su voz hizo que la piel de Grace se erizara. Era una mujer hermosa, refinada, educada, como tú. La comparación no era accidental. Se dio cuenta Grace. Frank no estaba simplemente adquiriendo una nueva víctima. Estaba reemplazando a Mary con una versión más joven y manejable. El pensamiento debería haberla aterrorizado, pero en cambio la llenó de fría satisfacción. Frank Turner pensó que estaba siguiendo un guión familiar, pero Grace pretendía dar a esta obra en particular un final muy diferente. «Debería dejarte que te instales», dijo Frank, retrocediendo hacia la puerta con reluctancia obvia. «Hablaremos más en la mañana, sobre tus deberes aquí». La palabra deberes goteaba con implicaciones que revolvieron el estómago de Grace, pero asintió cortésmente. «Por supuesto. Gracias por mostrarme mi habitación». Frank vaciló en el umbral, su mirada depredadora demorándose en su figura delgada. «Grace», dijo suavemente, y su nombre sonaba como una blasfemia en su boca. «Creo que nos vamos a llevar muy bien». Después de que se fue, Grace esperó hasta que sus pasos pesados se habían desvanecido en las profundidades inferiores de la casa, antes de permitirse examinar verdaderamente sus alrededores. La habitación contaba la historia de los meses finales de Mary. Marcas de rasguños en el alféizar de la ventana, donde dedos desesperados habían arañado la madera. Un pequeño agujero en la pared detrás de la cama donde algo había sido escondido. Y más reveladoramente, una tabla del piso suelta cerca de la puerta que había sido levantada repetidamente. Mary había estado planeando su propia escapada, se dio cuenta Grace. Había escondido cosas, buscado maneras de salir, luchado contra su cautiverio con la desesperación silenciosa de una mujer que sabía que su tiempo se estaba agotando. Pero había fallado, y ahora era solo otro fantasma frecuentando el reino de pesadilla de Frank Turner. Grace abrió su morral de cuero y retiró la carta de su abuela, leyéndola una vez más a la luz de la luna. Mañana comenzaría la fase final de su plan. Frank Turner había asesinado a 2 mujeres y escapado de la justicia durante 15 años, pero su reino de terror estaba a punto de terminar. La justicia retrasada no era justicia negada. A veces era justicia perfeccionada. El amanecer se arrastró a través de la granja de Frank Turner, como un testigo renuente, su luz pálida revelando un paisaje que parecía existir fuera del orden natural. Grace se paró en la ventana de su habitación, observando a Frank moverse a través de su rutina matutina, con la precisión metódica de un hombre cuyos días habían caído en patrones rígidos. Alimentar a las gallinas, revisar los postes de la cerca, desaparecer en el granero por exactamente 37 minutos antes de emerger con manos manchadas de tierra y una expresión satisfecha. Había estado contando. Grace había estado despierta desde las 4, usando las horas previas al amanecer para conducir un reconocimiento exhaustivo de su nueva prisión. Las tablas del piso en la habitación de Mary contaban historias fascinantes a alguien que sabía cómo escuchar. Rasguños que indicaban escondites ocultos, patrones de desgaste que revelaban pasos desesperados nocturnos y, más intrigantemente,
una sección cerca de la ventana donde la madera había sido cuidadosamente aflojada y reemplazada. Mary Turner había sido una planificadora, igual que Grace, pero Mary había cometido el error fatal de subestimar a su oponente. Cuando Frank finalmente la llamó para el desayuno, Grace descendió las escaleras usando uno de los vestidos más simples de Mary, un affair de algodón verde que le quedaba perfectamente y parecía complacer enormemente a Frank. Sus ojos se demoraron en ella con una satisfacción posesiva que hizo que su piel se erizara, pero mantuvo su fachada de cumplimiento nervioso. «Te ves encantadora», dijo, gesticulando hacia una silla en la mesa de la cocina. Mary siempre se veía hermosa en ese vestido. La cocina llevaba evidencia fresca de las actividades nocturnas de Frank. La sección de tabla del piso cerca de la estufa mostraba signos de perturbación reciente, y Grace captó el débil aroma de metal y tierra que sugería que el compartimento oculto había sido accedido durante la noche, contando sus tesoros, quizás, o agregando nuevas adquisiciones a su colección. El desayuno consistió en huevos demasiado cocidos y tocino quemado, acompañado por las preguntas cada vez más personales de Frank sobre su vida en el pueblo. Quería saber sobre sus amigos, sus intereses, sus sueños para el futuro, todo entregado con la curiosidad casual de un hombre catalogando las especificaciones de su última adquisición. «Háblame sobre tu educación», dijo Frank, recostándose en su silla con comodidad depredadora. «William mencionó que eras bien leída». Grace se había preparado para esta conversación. «Disfruté los libros de mi abuela», respondió, permitiendo que un toque de nostalgia coloreara su voz. Tenía historias maravillosas sobre la historia del pueblo, familias antiguas, escándalos olvidados, ese tipo de cosas. La expresión de Frank se agudizó casi imperceptiblemente. «Tu abuela era Helena Morrison, ¿no? La hermana del juez». «Sí», confirmó Grace, observando su cara cuidadosamente. «Falleció la primavera pasada. Causas naturales», dijo el doctor, aunque siempre alegó que alguien estaba tratando de envenenarla. La mentira salió de su lengua con facilidad practicada. La abuela de Grace había muerto efectivamente de causas naturales, pero había estado perfectamente cuerda hasta el final. Frank no sabía eso, sin embargo, y la mención de los supuestos delirios paranoides de Helena Morrison reforzaría su creencia de que cualquier acusación contra él era producto de una mente confundida. «Helena siempre fue imaginativa», dijo Frank cuidadosamente. «La edad avanzada afecta a diferentes personas de diferentes maneras». «Me dejó sus diarios», continuó Grace, dejando caer las palabras como piedras en agua quieta. «Cientos de páginas sobre la vida del pueblo a lo largo de las décadas. Algunas de las historias parecían bastante fantásticas. Cuentos de desapariciones misteriosas, crímenes encubiertos, ese tipo de cosas. Pero supongo que cada comunidad pequeña tiene su parte de leyendas locales». La mano de Frank se apretó alrededor de su taza de café, la cerámica crujiendo bajo la presión. «¿Qué tipo de historias?» Grace se encogió de hombros con indiferencia estudiada. «Oh, ya sabes cómo chismorrean las mujeres mayores». Estaba convencida de que varias muertes en el pueblo no fueron accidentes. Mujeres que supuestamente cayeron en pozos o desaparecieron durante tormentas. Incluso alegó tener evidencia escondida en algún lugar, pero nunca encontramos nada cuando limpiamos su casa. El silencio que siguió fue tan completo que Grace pudo escuchar el latido del corazón de Frank en la quietud repentina. Había plantado las semillas de duda expertamente, sugiriendo que Helena Morrison había poseído conocimiento peligroso, mientras simultáneamente implicaba que cualquier evidencia había sido perdida o destruida. Frank pasaría el resto del día preguntándose exactamente qué podría haber heredado Grace de la colección de secretos de su abuela. «Tu abuela suena como si hubiera estado perturbada», dijo Frank finalmente.
Es mejor dejar que los viejos rencores permanezcan enterrados. Oh, estoy completamente de acuerdo, respondió Grace con entusiasmo inocente. ¿Cuál es el punto de habitar en la historia antigua? Estoy mucho más interesada en el futuro. Después del desayuno, Frank le mostró la granja con el orgullo de un señor, mostrando su dominio. El tour estaba claramente diseñado para demostrar tanto su prosperidad como su aislamiento. Acres de tierra productiva, equipo bien mantenido y ni otra alma por millas en cualquier dirección. Nadie escucharía gritos de la granja de Frank Turner y nadie vendría buscando si otra mujer joven simplemente desaparecía de su propiedad. Pero Grace prestó especial atención al granero, donde Frank pasaba esos misteriosos 37 minutos cada mañana. El edificio era más grande de lo que parecía desde afuera, con secciones que parecían no servir ningún propósito agrícola. Cuando Frank brevemente la dejó sola para revisar una vaca supuestamente enferma, Grace condujo una exploración rápida de las áreas que no le había mostrado. Lo que encontró detrás de una pared de fardos de heno apilados hizo que su sangre se helara. Un taller de algún tipo, equipado con herramientas que claramente nunca habían visto trabajo de granja. Cuerdas, cadenas y otras restricciones colgaban de ganchos con la organización de la cámara de un torturador profesional. Lo más condenatorio de todo, descubrió una colección de pertenencias personales de mujeres, joyería, cintas para el cabello y prendas íntimas que obviamente habían sido tomadas como trofeos. El collar de perlas de Elizabeth colgaba de un clavo cerca del banco de trabajo, su superficie lustrosa, empañada por años de negligencia. Grace lo reconoció del único retrato de su tía que había sobrevivido a la purga de William de los recuerdos familiares. Ver ese collar confirmó cada sospecha terrible que la carta de su abuela había plantado en su mente. Frank Turner no era solo un asesino, era un coleccionista, un monstruo que preservaba piezas de sus víctimas como algún curador demente de la miseria humana. La vista del collar de Elizabeth colgando en esa cámara de horrores llenó a Grace con una ira tan pura y fría que su visión brevemente se volvió roja alrededor de los bordes. Cuando Frank regresó, encontró a Grace exactamente donde la había dejado, examinando calmadamente una exhibición de herramientas de granja con aparente fascinación. Pero por dentro ya no era la misma persona que había llegado a su granja la noche anterior. Los últimos rastros de incertidumbre habían sido quemados por la furia justa, dejando atrás algo mucho más peligroso de lo que Frank Turner podría posiblemente imaginar. ¿Todo bien?, preguntó Frank, estudiando su cara con el ojo practicado de un depredador leyendo el estado emocional de su presa. «Perfecto», respondió Grace, su sonrisa lo suficientemente brillante para cortar vidrio. Solo estaba pensando qué interesante debe ser vivir tan cerca de la tierra. Hay algo atractivo sobre la soledad. La sonrisa de respuesta de Frank era lobuna con anticipación. Me alegra que pienses así. La soledad puede ser muy educativa. Mientras caminaban de regreso hacia la casa de la granja, Grace comenzó a catalogar mentalmente todo lo que necesitaría para la fase final de su plan. Esta noche, Frank Turner aprendería que a veces el cordero era en realidad un lobo disfrazado. Y para mañana por la mañana, los monstruos escondidos en las sombras de Millbrook finalmente enfrentarían la justicia que habían escapado durante demasiado tiempo. La caza estaba a punto de comenzar, pero Grace pretendía ser la cazadora en lugar de la presa. El reloj de pie en el pasillo de Frank Turner dio la medianoche mientras Grace se deslizó por las escaleras, sus pies descalzos silenciosos contra los escalones de madera que crujían. Había esperado 3 horas después de que la respiración pesada de Frank se hubiera asentado en el ritmo del sueño profundo, usando el tiempo para prepararse mental y físicamente para lo que estaba por venir.
El pequeño cuchillo de la colección de Elizabeth se sentía sólido y tranquilizador en su mano. Su hoja de acero afilada a nitidez de navaja en la piedra de afilar que había encontrado en el escondite oculto de Mary. La cocina yacía envuelta en sombras, la luz de la luna filtrándose a través de ventanas sucias para crear patrones que se movían como cosas vivientes a través del piso de madera rugosa. Grace se movió con la precisión fluida de alguien que había ensayado cada paso, evitando las tablas del piso que había identificado como particularmente ruidosas durante su reconocimiento anterior. Su objetivo era la sección suelta cerca de la estufa, el escondite donde Frank guardaba su colección de riqueza robada y evidencia incriminatoria. El compartimento oculto se abrió con facilidad sorprendente, revelando un tesoro que excedía incluso las descripciones detalladas de su abuela. Las monedas de oro brillaron a la luz de la luna junto a pilas de moneda en papel, joyería que obviamente había pertenecido a múltiples víctimas. Y lo más condenatorio de todo, un diario de cuero atado con una cinta que una vez había sido blanca, pero ahora estaba manchada de marrón oscuro con lo que solo podía ser sangre seca. Las manos de Grace temblaron ligeramente mientras abría el diario, sus páginas llenas de la escritura de araña de Frank, detallando crímenes que abarcaban casi 2 décadas. El asesinato de Elizabeth estaba descrito con precisión clínica, junto con los nombres de los oficiales del pueblo que habían ayudado a encubrir el crimen. La muerte de Mary recibió tratamiento aún más elaborado, las palabras de Frank revelando una mente que se había rendido completamente a la locura y la violencia. Pero fue la entrada final la que hizo que la sangre de Grace se congelara en sus venas. Frank la había escrito apenas horas antes de que William la trajera a la granja, y cada palabra goteaba con anticipación por los juegos que planeaba jugar con su nueva adquisición. La muchacha Elwood llega esta noche, más joven que Mary, pero con la misma chispa desafiante que será tan satisfactorio extinguir. Las deudas de juego de su padre proporcionan la cobertura perfecta. Nadie cuestionará su desaparición cuando crean que fue vendida para pagar las obligaciones de William. Estimo 3 meses antes de que se rompa completamente. Quizás 4, si demuestra ser particularmente obstinada. El granero está listo, y he preparado las viejas restricciones de Mary. Pronto tendré una nueva colección que comenzar. Las palabras se borraron mientras las lágrimas de ira nublaron la visión de Grace. Frank había planeado su destrucción con la precisión metódica de un carnicero preparando carne, nunca imaginando que su víctima pretendida había estado planeando su destrucción con igual cuidado. Se obligó a leer cada entrada, memorizando nombres y fechas que asegurarían justicia para todas las víctimas de Frank. No solo Elizabeth y Mary, sino la docena de otras mujeres cuyas desapariciones habían sido explicadas por silencio comprado y evidencia fabricada. Una tabla del piso crujió arriba, seguida por el sonido de pies descalzos moviéndose a través del piso del dormitorio. Frank estaba despierto. Grace rápidamente fotografió varias páginas del diario con la pequeña cámara que había escondido en su morral. Luego devolvió todo al compartimento, excepto por un puñado de monedas de oro y el collar de perlas de Elizabeth. Que Frank descubriera que algunos de sus tesoros habían sido perturbados solo añadiría a su confusión durante la confrontación final. Estaba de vuelta en su silla en la mesa de la cocina, aparentemente dormitando pacíficamente, cuando los pasos pesados de Frank descendieron las escaleras. Se movió por la casa con la confianza de alguien revisando su dominio, inconsciente de que su reino estaba a punto de desmoronarse a su alrededor. ¿No pudiste dormir?, preguntó, entrando a la cocina con falsa preocupación. Llevaba solo pantalones y una camiseta, su imponente figura pareciendo llenar toda la habitación. Las cicatrices en sus brazos eran más visibles ahora, formando un mapa de carreteras de violencia que contaba su propia historia. «Lugar extraño», respondió Grace suavemente, permitiendo que la vulnerabilidad se filtrara en su voz. «Sigo pensando que escucho cosas. Pasos, susurros. Probablemente es solo el viento».
Los ojos de Frank brillaron con diversión depredadora. Las casas viejas hacen ruido. Te acostumbrarás. Encontré algunos libros interesantes en la habitación de Mary. Continuó Grace, su tono cuidadosamente casual. Parece haber estado investigando la historia del pueblo, registros genealógicos, recortes de periódicos antiguos, ese tipo de cosas. Toda una erudita. La temperatura en la habitación pareció caer 10 grados. La expresión de Frank cambió sutilmente, la máscara de falsa preocupación deslizándose para revelar algo mucho más peligroso debajo. Mary tenía demasiada curiosidad para su propio bien. Pasaba demasiado tiempo excavando en cosas que no le concernían. ¿Cómo qué? Preguntó Grace, inyectando interés inocente en su voz. Me encanta la historia local. Todas esas familias antiguas con sus secretos y escándalos. Es fascinante cuánto drama puede esconderse en un pueblo pequeño. Frank se acercó más, su sombra cayendo sobre ella como un sudario. Algunos secretos son peligrosos, Grace. Las chicas inteligentes aprenden a dejarlos solos. Oh, pero no soy particularmente inteligente, respondió Grace, levantándose de su silla con gracia fluida. El movimiento la trajo al alcance del brazo de Frank, lo suficientemente cerca para oler el whisky agrio en su aliento y ver la locura ardiendo en sus ojos. Solo tengo curiosidad sobre mi nuevo hogar y mi nueva familia. La palabra familia pareció disparar algo en la mente enferma de Frank. Su mano salió disparada con velocidad de cobra, agarrando su muñeca con fuerza suficiente para dejar moretones. «No eres familia», gruñó, su voz cayendo a un registro que hablaba de violencia apenas controlada. «Eres propiedad, mi propiedad, y la propiedad no hace preguntas». Grace permitió que el miedo parpadeara a través de sus características. No el terror fabricado que había estado proyectando, sino la emoción genuina de alguien que finalmente había visto la cara verdadera de su enemigo. «Me estás lastimando», susurró, tratando de alejarse de su agarre. La sonrisa de Frank era como una herida tallada en su cara. Ese es el punto. El dolor enseña lecciones que las palabras no pueden. Mary aprendió eso eventualmente. Elizabeth también. Y tú también. La admisión casual de asesinato colgó en el aire entre ellos como humo de una pira funeraria. Frank acababa de confesar haber matado a ambas mujeres. Su arrogancia finalmente superando la cautela que lo había protegido durante tantos años. Grace sintió una oleada de satisfacción salvaje. Le había dado todo lo que necesitaba para destruirlo. «Déjame ir», suplicó, luchando contra su agarre con desesperación cuidadosamente calculada. «Por favor, no haré más preguntas. Seré buena, lo prometo». La risa de Frank era como grava siendo vertida en una tumba. «Demasiado tarde para promesas, corderito. Ya has visto demasiado, hecho demasiadas preguntas, igual que las otras». Comenzó a arrastrarla hacia la puerta que conducía al granero, su fuerza masiva haciendo que su resistencia pareciera fútil. Pero Grace había pasado 3 meses preparándose para este momento, y su aparente impotencia estaba tan cuidadosamente coreografiada como todo lo demás sobre esta noche. Cuando llegaron a la puerta del granero, Grace de repente se volvió floja, todo su peso cayendo hacia el suelo en un movimiento que tomó a Frank fuera de equilibrio. Su agarre se aflojó por solo un momento, lo suficiente para que ella deslizara el cuchillo de Elizabeth de su escondite y clavara la hoja profundamente en su muslo, angulando hacia arriba para cortar la arteria femoral con precisión quirúrgica. El rugido de dolor y ira de Frank resonó a través del patio de la granja mientras la sangre comenzó a bombear de la herida en chorros rítmicos. Soltó su muñeca y se agarró la pierna, su cara ya volviéndose pálida mientras su fuerza vital se filtraba al suelo sucio. «Pequeña perra», rugió lanzándose hacia ella con velocidad sorprendente a pesar de su herida. «Te haré pagar por eso».
Pero Grace ya no era la víctima temblorosa que él pensó que había estado atormentando. Se movió con eficiencia mortal, usando su propio impulso contra él mientras cortaba sus manos que se extendían con su hoja ensangrentada. Años de observar al herrero del pueblo trabajar le habían enseñado exactamente dónde cortar para deshabilitar a un oponente rápida y permanentemente. Frank se tambaleó hacia atrás, su coordinación fallando mientras la pérdida de sangre comenzó a afectar su cerebro. ¿Cómo? Jadeó, mirándola con la expresión desconcertada de un depredador que de repente había descubierto que era la presa. Elizabeth era mi tía, dijo Grace simplemente, su voz estable como piedra de invierno. Mary llevaba evidencia de tus crímenes cuando la mataste. Mi abuela lo sabía todo y me enseñó exactamente cómo encontrar justicia cuando la ley falla. Las piernas de Frank se dieron debajo de él y se desplomó en el piso del granero con un golpe húmedo que hablaba de sistemas internos cerrándose. Su respiración se volvía laboriosa, su piel tomando el color ceroso de la muerte inminente. El alguacil nunca creerá, resolló, sangre espumando en las comisuras de su boca. Grace se arrodilló junto a él, lo suficientemente cerca para susurrar directamente en su oído. El alguacil no tendrá opción. Tengo tu diario, Frank. Cada asesinato, cada soborno, cada oficial corrupto que te ayudó a escapar de la justicia. Para mañana en la noche, la mitad del consejo del pueblo estará en cadenas. Los ojos de Frank se agrandaron con el horror de un hombre que finalmente entendía el alcance de su derrota. Había pasado décadas creyéndose intocable, protegido por la riqueza y la corrupción de las consecuencias de sus acciones. Pero Grace había planeado para todo, anticipado cada movimiento, preparado para cada contingencia. Mientras la respiración de Frank Turner se volvía superficial y sus ojos comenzaron a vidriarse, Grace sintió una sensación profunda de completitud lavarse sobre ella. La justicia retrasada no era justicia negada. A veces era justicia perfeccionada a través de planificación cuidadosa y determinación inquebrantable. Los monstruos que habían aterrorizado a Millbrook durante tanto tiempo estaban a punto de enfrentar su ajuste de cuentas, y Grace Elwood sería el instrumento de su destrucción. El caballo del alguacil Morrison tronó a través de los campos cubiertos de escarcha hacia la granja de Turner mientras los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo del color de sangre fresca. Detrás de él cabalgaron Thomas el herrero y otros 2 hombres del pueblo, sus caras graves con el tipo de determinación que viene cuando la gente civilizada finalmente decide confrontar a los monstruos escondidos en su medio. El grupo había partido de Millbrook 1 hora antes del amanecer, espoleados a la acción por las súplicas cada vez más frenéticas de Margaret Elwood y la certeza creciente de que algo terrible había pasado durante la noche. La señora Henderson alegó que había escuchado gritos llevados por el viento alrededor de medianoche, aunque otros argumentaron que podrían haber sido zorros o el búho del granero que anidaba en el viejo roble. Pero las palabras de Henrik los habían convencido de salir inmediatamente. Esa muchacha ha estado diferente estos últimos meses, observando, planeando. Tengan por seguro, si Grace Elwood está en la granja de Turner, no está ahí como víctima. Ahora, mientras se acercaban a la casa de la granja, Morrison sintió que su estómago se apretaba con presentimiento. El humo se elevaba de la chimenea de la cocina en espirales perezosos, sugiriendo actividad doméstica normal. Pero algo sobre la escena se sentía mal. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta y la rutina matutina usual de Turner no estaba en evidencia por ningún lado. «¡Frank!», gritó Morrison, desmontando cerca del porche delantero. «¡Frank Turner, muéstrate!». El silencio les respondió, roto solo por el mugido nervioso del ganado que no había sido alimentado o ordeñado. Los 4 hombres intercambiaron miradas
antes de que Morrison desenfundara su pistola y empujara la puerta principal. El interior de la casa de la granja reveló signos de lucha. Muebles volcados, loza rota y manchas oscuras en el piso de la cocina que solo podían ser sangre. «Dulce Jesús», susurró Thomas, santiguándose con el movimiento reflexivo de un hombre confrontando algo más allá de su comprensión. Encontraron a Grace en la cocina, sentada calmadamente en la mesa con sus manos dobladas en su regazo y una pila de monedas de oro arregladas en montones ordenados frente a ella. Llevaba uno de los vestidos de Mary Turner, su tela verde prístina, excepto por unas pocas manchas pequeñas que podrían haber sido sangre o podrían haber sido óxido. Su cara no llevaba rastro de miedo o angustia. Si acaso, parecía notablemente compuesta para alguien que supuestamente había pasado la noche en compañía de un asesino. «Señorita Elwood», dijo Morrison cuidadosamente, su arma aún desenfundada pero apuntada hacia el piso. «¿Está herida? ¿Qué pasó aquí?» Grace lo miró con ojos que parecían mucho más viejos que sus 18 años. «Buenos días, alguacil Morrison», dijo cortésmente. «Estoy perfectamente bien. Gracias por preguntar. En cuanto a lo que pasó, creo que sería mejor que lo viera por sí mismo». Gesticuló hacia un diario de cuero que yacía abierto junto a las monedas de oro, sus páginas cubiertas con escritura que Morrison reconoció con horror creciente. El diario de Frank Turner detallaba crímenes que abarcaban 2 décadas, implicando no solo al granjero, sino a una red de oficiales corruptos que habían ayudado a encubrir sus atrocidades. «¿Dónde está Turner?», exigió Morrison, aunque parte de él ya sabía la respuesta. «En el granero», respondió Grace simplemente. «Está bastante muerto, me temo. Defensa propia, entiende. Se volvió violento cuando descubrí su colección de trofeos». La palabra colgó en el aire como una maldición. Morrison había sospechado que Frank Turner estaba involucrado en varias desapariciones misteriosas a lo largo de los años, pero nunca había tenido evidencia lo suficientemente sólida para superar las conexiones políticas y la influencia económica del granjero. Ahora, enfrentado con las propias confesiones escritas de Frank, sintió una mezcla de alivio y terror por lo que podrían encontrar en el granero. Thomas se ofreció como voluntario para examinar el cuerpo, su pragmatismo de herrero haciéndolo el candidato más adecuado para tal trabajo siniestro. Regresó del granero 15 minutos después, su cara pálida, como nieve de invierno, y sus manos temblando con repulsión apenas suprimida. «Muerto como un clavo», reportó. «Una sola herida de cuchillo en la pierna. Parece que pegó algo vital. Pero, caballeros, necesitan ver qué más hay ahí». Turner tenía un taller montado detrás de los fardos de heno. Restricciones, herramientas. Y se detuvo, tragando duro. Efectos personales de al menos una docena de mujeres diferentes, incluyendo el collar de perlas de Elizabeth Morrison. La mención del nombre de su hermana golpeó a Morrison como un golpe físico. Elizabeth había muerto 15 años atrás en lo que todos creían era un accidente de equitación, pero siempre había albergado dudas privadas sobre las circunstancias. Ahora, enfrentado con evidencia de la culpabilidad de Frank Turner, esas dudas se cristalizaron en certeza e ira. «Señorita Elwood», dijo Morrison, su voz cuidadosamente controlada, «necesito que me diga exactamente qué pasó aquí». El relato de Grace fue entregado con la precisión calmada de alguien recitando hechos bien ensayados. Describió descubrir el diario y la colección de pertenencias de víctimas de Frank, su confesión de asesinar a Elizabeth y Mary, y su intento de arrastrarla al granero donde pretendía torturarla y matarla. La herida de cuchillo, explicó, había sido infligida durante su lucha desesperada por escapar. «Iba a matarme», concluyó, su voz llevando justo la nota correcta de trauma residual. «Igual que mató a todas las otras. No tuve más opción que defenderme».
Morrison estudió la cara de la muchacha cuidadosamente, buscando signos de engaño o motivos ocultos. Grace Elwood encontró su mirada con calma inquebrantable, pero algo en su expresión sugería profundidades que no podía sondear. Estaba diciendo la verdad sobre los crímenes de Frank Turner y sus intenciones violentas, pero Morrison sintió que había capas en esta historia que podrían nunca ser completamente reveladas. El diario menciona sobornos específicos y prácticas corruptas, dijo Morrison, escaneando las páginas condenatorias con asombro creciente. Nombres, fechas, cantidades de dinero. Si incluso la mitad de esto es exacto, todo es exacto, dijo Grace silenciosamente. Frank llevaba registros meticulosos. Estaba orgulloso de lo que había logrado, orgulloso de cuánto tiempo había escapado de la justicia. Quería que sus crímenes fueran recordados. Morrison continuó leyendo, su horror profundizándose con cada página. El juez Whitmore había tomado dinero para dictaminar la muerte de Elizabeth como accidental. El concejal Barnes había suprimido evidencia del asesinato de Mary Turner. Incluso el predecesor de Morrison, como alguacil, había aceptado sobornos para evitar investigar el patrón cada vez más obvio de violencia de Frank contra las mujeres. Esto implica a la mitad del liderazgo del pueblo, murmuró Morrison, su mente corriendo a través de las implicaciones. Si esta información se hace pública, se hará pública, dijo Grace con certeza silenciosa. La justicia retrasada no es justicia negada, alguacil. Elizabeth y Mary y todas las otras víctimas merecen que sus historias sean contadas. El acero en su voz hizo que Morrison la mirara con nueva comprensión. Grace Elwood no había simplemente tropezado con la red de corrupción y violencia de Frank Turner. Había caminado hacia ella deliberadamente, armada con conocimiento y planificación que le había permitido emerger victoriosa donde otros habían perecido. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre los crímenes de Turner?, preguntó Morrison. Lo suficiente para prepararme, respondió Grace. Lo suficiente para asegurar que cuando la justicia finalmente llegara, sería completa y permanente. Mientras el sol matutino subía más alto sobre el horizonte, más aldeanos comenzaron a llegar a la granja. La palabra se había extendido por Millbrook como fuego descontrolado, atrayendo multitudes curiosas ansiosas por presenciar las secuelas de los eventos dramáticos de la noche. Encontraron el cuerpo de Frank Turner, removido del granero y sus crímenes expuestos para que todos los vieran, mientras Grace Elwood se sentaba calmadamente en la cocina, rodeada de evidencia de corrupción que remodelaría su comunidad para siempre. Para el mediodía se habían emitido órdenes de arresto para el juez Whitmore, el concejal Barnes y otros 3 oficiales nombrados en el diario de Frank. La red de corrupción que había protegido a un asesino durante 2 décadas finalmente se estaba desmoronando, derribada por una muchacha de 18 años que se había negado a dejar que la injusticia quedara sin respuesta. Pero mientras Morrison observaba a Grace contar cuidadosamente las monedas de oro que había recuperado del compartimento oculto de Frank, no podía deshacerse de la sensación de que esto era solo el comienzo de su historia, no el final. El pueblo de Millbrook nunca había visto un escándalo de tal magnitud. Para la noche, la mitad del gobierno local se sentaba en las celdas improvisadas de Morrison. Sus protestas de inocencia ahogadas por la evidencia condenatoria contenida en el diario de Frank Turner. El juez Whitmore había sido arrastrado de su casa señorial en cadenas, mientras que el concejal Barnes había intentado huir del pueblo antes de ser capturado en la línea del condado con un morral lleno de monedas de oro que coincidían con los registros meticulosos de Frank. Grace Elwood se sentó en la oficina del alguacil, rodeada por la riqueza acumulada de un monstruo muerto y las lágrimas agradecidas de mujeres que finalmente habían recibido justicia por sus hijas, hermanas y amigas perdidas. Se había convertido en la heroína de Millbrook de la noche a la mañana.
la muchacha valiente que había sobrevivido al ataque final de Frank Turner y expuesto la corrupción que lo había protegido durante tanto tiempo. Pero Morrison no estaba completamente convencido de que la historia fuera tan simple como parecía. «Señorita Elwood», dijo cuidadosamente, acomodándose en la silla frente a ella, «he estado revisando el diario de Frank más cuidadosamente y he notado algunos detalles interesantes». Grace levantó la vista del libro de cuentas encuadernado en cuero que había estado estudiando, sus ojos verdes reflejando la luz de la lámpara con intensidad inusual. «¿Qué tipo de detalles, alguacil?» «Frank escribe sobre esperar que llegues a su granja», continuó Morrison, observando su cara para cualquier reacción reveladora. «Describe las deudas de juego de tu padre y menciona que el arreglo había sido planeado durante varias semanas, pero según William, solo se acercó a Frank sobre este trato hace 3 días». Una sonrisa ligera jugó en las comisuras de la boca de Grace. Frank Turner era un planificador meticuloso. Quizás había estado considerando el arreglo más tiempo del que mi padre se dio cuenta. Morrison asintió lentamente, sacando otro documento de su colección creciente de evidencia. «También encontré esto entre los papeles de Frank. Una carta de alguien que se firma como un amigo, que proporciona información detallada sobre tus rutinas diarias, tu educación y tu historia familiar. La escritura es distintivamente femenina». El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones no dichas. Grace continuó estudiando su libro de cuentas, pero Morrison captó la tensión ligera de sus hombros, que sugería que sus palabras habían dado en el blanco. «Frank Turner recibió inteligencia específica sobre ti, señorita Elwood. Alguien quería que supiera exactamente qué tipo de víctima estaba adquiriendo. Alguien que entendía sus preferencias lo suficientemente bien para presentarte como cebo irresistible». Grace finalmente levantó la vista, y Morrison vio algo en su expresión que hizo que su sangre se helara. La víctima inocente que había estado sentada en su oficina todo el día se había ido, reemplazada por alguien mucho más peligroso y calculador. «Eres muy perceptivo, alguacil Morrison», dijo silenciosamente. «Mucho más que tu predecesor. Planeaste todo este escenario», declaró Morrison con certeza creciente. «Orquestaste las pérdidas de juego de tu padre, lo manipulaste para que se acercara a Frank Turner y caminaste deliberadamente hacia la trampa de un asesino. ¿Pero por qué?». Grace cerró el libro de cuentas y dobló sus manos con los movimientos precisos de alguien que había estado esperando esta conversación. «Porque a veces la justicia requiere más que evidencia y alguaciles honestos. A veces requiere sacrificio y planificación cuidadosa». Metió la mano en su morral y retiró una fotografía gastada que Morrison reconoció inmediatamente. Su hermana Elizabeth, tomada apenas meses antes de su muerte. «Tu hermana era mi tía, alguacil. Mi abuela Elena me contó todo antes de morir, incluyendo los nombres de cada oficial corrupto que ayudó a encubrir el asesinato de Elizabeth». Morrison sintió que el mundo se inclinaba en su eje mientras las piezas de un rompecabezas más grande comenzaron a caer en su lugar. Elena Morrison, la hermana del juez Morrison. «Pensé que había muerto de causas naturales». «Lo hizo», confirmó Grace, «pero no antes de pasar sus meses finales reuniendo evidencia contra Frank Turner y su red de protectores. Sabía que se estaba muriendo y quería asegurar que alguien continuara su trabajo». Grace sacó otro documento, un mapa detallado de Millbrook con nombres, fechas y líneas conectando varios oficiales a los crímenes de Frank Turner. «Mi abuela pasó 15 años construyendo este caso, alguacil. Documentó cada soborno, cada encubrimiento, cada error deliberado de justicia. Pero era una mujer mayor sin autoridad oficial y sin manera de forzar acción contra hombres tan poderosos. Así que te entrenó para terminar lo que ella había comenzado», dijo Morrison con comprensión creciente. «Me enseñó que a veces la ley necesita ayuda», respondió Grace, «que a veces la justicia requiere a alguien dispuesto a caminar hacia la oscuridad
y arrastrar a los monstruos hacia la luz. Morrison estudió el mapa con fascinación y horror. El alcance de la corrupción que Elena Morrison había descubierto era asombroso. Una red de influencia que había protegido a Frank Turner mientras le permitía cazar mujeres vulnerables durante décadas. ¿Has estado planeando esto por cuánto tiempo? 3 años, dijo Grace simplemente. Desde que cumplí 15 y la abuela me juzgó lo suficientemente mayor para entender la verdad completa. Estudiamos los patrones de Frank Turner, su psicología, sus debilidades. Nos preparamos para cada contingencia, incluyendo las deudas de juego de tu padre. La sonrisa de Grace era aguda como viento de invierno. La debilidad de padre por las cartas lo convirtió en un cómplice involuntario ideal. Simplemente aseguré que sus pérdidas fueran lo suficientemente sustanciales para crear la desesperación que Frank requería. Los hombres como Frank Turner son predecibles, alguacil. Tienen patrones, preferencias y, lo más importante, tienen orgullo que los hace descuidados. Morrison dejó el mapa y miró a Grace con nuevo respeto teñido de inquietud. Mataste a un hombre esta noche, señorita Elwood. Independientemente de sus crímenes, planeaste y ejecutaste un asesinato. Ejecuté a un monstruo que había escapado de la justicia durante 20 años, corrigió Grace. Frank Turner asesinó al menos a 12 mujeres, alguacil. Su diario documenta crímenes que habrían continuado indefinidamente si alguien no lo hubiera detenido. ¿Y la red de corrupción? Grace gesticuló hacia la pila de órdenes de arresto que Morrison había emitido a lo largo del día. Será completamente desmantelada dentro de la semana. El juez Whitmore enfrentará juicio por aceptar sobornos. El concejal Barnes pasará el resto de su vida en prisión. Los otros oficiales nombrados en el diario de Frank confesarán sus crímenes o enfrentarán exposición en corte abierta. Morrison tuvo que admitir que el plan de Grace había logrado más en una noche que la aplicación legítima de la ley había logrado en 2 décadas. Frank Turner estaba muerto, sus víctimas habían recibido justicia, y la corrupción que lo había protegido estaba siendo sistemáticamente destruida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Morrison. Has logrado la misión de tu abuela. Frank Turner está muerto, su red está expuesta, y tienes suficiente oro para comenzar una nueva vida donde elijas. Grace se levantó de su silla con gracia fluida, sus movimientos sugiriendo a alguien que ya había partido mentalmente de Millbrook para siempre. Ahora desaparezco, alguacil. Grace Elwood muere con Frank Turner, y alguien nuevo comienza una vida diferente en un lugar donde nadie conoce su historia. Reunió las monedas de oro y las metió en su morral de cuero, junto con el collar de perlas de Elizabeth y varios otros artículos recuperados de la colección de Frank. El pueblo recordará a la muchacha que sobrevivió el ataque final de Frank Turner y expuso sus crímenes. Nunca sospecharán que la verdadera Grace Elwood orquestó todo el asunto. Morrison la observó prepararse para irse con la fascinación de alguien presenciando una obra maestra de planificación llegar a su conclusión. Una última pregunta, señorita Elwood. ¿Cómo sé que no te convertirás simplemente en otro Frank Turner? Has demostrado una capacidad notable para la manipulación y la violencia. Grace se detuvo en la puerta, volviéndose para fijar a Morrison con una mirada que parecía contener profundidades que no podía sondear. Porque Frank Turner mataba mujeres inocentes por placer, alguacil. Yo mato monstruos culpables por justicia. Hay una diferencia. Salió a la noche, su figura rápidamente tragada por sombras que parecían abrazarla como viejos amigos. Morrison se quedó en el umbral de su oficina, viéndola desaparecer en la oscuridad con la certeza de que acababa de presenciar algo extraordinario. Para la mañana, Grace Elwood había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. La habitación en la posada, donde supuestamente se había estado quedando, no mostró signos de ocupación, y nadie en Millbrook podía recordar haberla visto después de que dejó la oficina del alguacil. Era como si la muchacha que había expuesto los crímenes de Frank Turner
simplemente se hubiera disuelto en la niebla de otoño. Pero en ciudades distantes y pueblos lejanos, las mujeres enfrentando situaciones imposibles comenzaron a reportar encuentros extraños con una mujer joven que les ofrecía información, recursos y a veces asistencia directa para tratar con hombres poderosos que se creían intocables. Nunca daba el mismo nombre dos veces y nunca se quedaba lo suficiente para que alguien hiciera preguntas incómodas sobre sus métodos o motivos. La leyenda de Grace Elwood vivió en Millbrook, donde fue recordada como la muchacha valiente que se había sacrificado para derribar a un monstruo. Pero la verdad era mucho más compleja e infinitamente más peligrosa. La justicia retrasada no era justicia negada. A veces era justicia que aprendía paciencia, planificación y el arte de convertirse exactamente en lo que el mundo más necesitaba. Un fantasma en la máquina de la corrupción, un lobo con piel de oveja, un ángel guardián con sangre en las manos. Grace Elwood había comprado su libertad con la vida de Frank Turner, pero había comprado algo mucho más valioso en el proceso: el conocimiento de que algunos monstruos solo podían ser detenidos por otros monstruos, y la certeza de que era exactamente la clase de monstruo que el mundo necesitaba. Mientras la primera nieve del invierno comenzó a caer sobre Millbrook, el pueblo durmió pacíficamente por primera vez en 20 años, nunca sabiendo que su salvación había venido de alguien que había elegido convertirse en la misma cosa que se había propuesto destruir. Y en algún lugar en la oscuridad, más allá de sus fogatas cómodas y puertas cerradas, Grace Elwood sonrió y comenzó a planear su próximo movimiento en un juego que nunca terminaría verdaderamente.